Ya, ahora sí comenzamos. Bueno, son los que somos, que los quiero saludar nuevamente para comenzar esta clase a distancia. Es un poco complicado tratar de hacer las clases porque tengo varios cursos, entonces al final eh, tengo que ir reorganizando. No he trabajado, no sé, no sabía muy bien trabajar de manera digital, pero de a poquito se va avanzando. Los videos ahora deberían tener un poquito más de calidad y voy a intentar ponerle algún tipo de transiciones para que se vean también más entretenidos. ¿Ya? Vamos a seguir un poco con respecto a las reacciones que vimos de las piridinas, ¿ya? Que eran más o menos las que habíamos revisado. Voy a volver un poco atrás para lo que nos tuvimos o para que recordemos un poco. En general las piridinas tienen varias reacciones, pero se basan principalmente en el tipo de reacción que tengamos frente al anillo aromático, ya sean sustituciones electrofílicas o sustituciones nucleofílicas. Las electrofílicas o la incorporación de grupos electrófilos al anillo aromático tienden a ser bastante complicadas porque los pares electrónicos del nitrógeno también actúan como agente nucleofílico. Entonces el electrófilo, esta sustancia que tiene carga positiva, entra primero acá en el nitrógeno y después entra en el anillo aromático y siempre entra en la posición 3, que es la que está como menos impedida. El problema que ocurre acá es que los rendimientos son bastante bajos. Para poder mejorar esas reacciones, lo que se hace, se pasa por un intermediario, que es un N-óxido de piridina. Se le incorpora un oxígeno acá con ayuda de peróxido, pero cambia la posición de sustitución a 2 y a 4. Las sustituciones que son más sencillas son las sustituciones nucleofílicas, donde tenemos alguna sustancia con altos electrones que se van a incorporar de manera sencilla al anillo aromático, que es la reacción que está escrita aquí. Y la incorporación de los nucleófilos entra en la posición 2 principalmente y en la posición 4, dependiendo del caso. Algunos nucleófilos tienen la particularidad de formar alguna especie como de puentes, como por ejemplo las ácidas de sodio, que estaban también en la presentación. Las ácidas de sodio, donde el ion sodio forma un puente que favorece la sustitución en la posición 2. ¿Ya? Pero usualmente esa es la diferencia. Si es electrofílica, posición 3, piridina libre. Si es óxido de piridina, posición 2 y 4. Y si es nucleofílico, ataque nucleofílico, va en la posición 2 y en la posición 4. Así que tienen que tener eso claro más o menos para las reacciones. Vimos la reacción aquí con la ácida de sodio de ayer. Y los ataques con nucleófilos, estos principalmente atacan usualmente los saluros. Cuando tenemos algún derivado halogenado de piridina, reacciona con el nucleófilo, pero no se incorpora dentro del anillo, sino que hay una sustitución nucleofílica, elimina ese grupo. Son bien particulares. Eso siempre y cuando sea cloro. Y si es bromo y el bromo está en la posición 3, como está acá, lo que ocurre es que la ácida es básica también y se lleva ese protón y forma una especie de triple enlace acá por eliminación. Y permite también la incorporación de grupos en estas posiciones. La cantidad o la relación de los isómeros depende lógicamente de las condiciones que tú dejes en el medio, pero se van a formar los dos. Entonces tienes que utilizar un método de separación. Usualmente son las cromatografías. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Después, aparte de otro de las cosas que revisamos, era la incorporación de radicales alquílicos dentro de la estructura del anillo aromático. De hecho, lo vamos a hacer en una diapositiva para recordar eso y tenerlo más o menos claro. Vamos a poner una diapositiva en blanco y esta la vamos a eliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos el N-óxido de la piridina, que tenemos acá, que se forma con piridina y metacloroperbenzoico, de hecho está la reacción en la presentación de la clase pasada, y le hacemos reacción con una sustancia o un derivado halogenado que, por ejemplo, tiene carbono, en este caso, el yoduro de metilo. Lo que va a ocurrir acá es que tenemos dos posibilidades de incorporación del metilo dentro de la estructura. Es que cuando este venga para acá a formar el doble enlace, este pueda venir para acá y este doble enlace va a atacar acá al carbono. Entonces se genera la incorporación del grupo. Oxígeno, nitrógeno, doble enlace, CH3 y el hidrógeno, más el yoduro. Acá podemos pensar que si ese se lleva, disculpen, se lleva ese hidrógeno de ahí,
Este puede venir a formar el enlace acá, este puede venir para acá y este viene para acá. Entonces finalmente lo que formamos es la incorporación de un radical alquílico, ¿se fijan? A la piridina. Lo vamos a poner más o menos así. Carga negativa y carga positiva. Ese es uno de los mecanismos. Esto es exactamente igual en la posición 4 como en la posición 2. Ya, de hecho, me voy a volver la diapositiva acá. ¿Se fijan? Posición 4 o posición 2. Es lo mismo. ¿Ya? Uy, ahí está. Entonces eso es más o menos el mecanismo. O sea, es una ventaja que tienen las reacciones con óxido de piridina. Sigamos avanzando. Y ahora vienen un par de reacciones que son un poco extrañas, que las vamos a revisar igual. También vamos a incorporar un par porque esas no estaban pensadas dentro del trabajo. Usualmente cuando tenemos algún derivado halogenado de piridina, como por ejemplo las bromopiridinas, vamos a poner acá directamente, imaginemos la 2-bromopiridinas. Tenemos las 2-bromopiridinas. Este compuesto que está acá, nosotros podemos hacer una sustitución de ese haluro por otro ion y después incorporar un agente dentro de la molécula, como por ejemplo tenemos acá. ¿Ya? Puede ser un nucleófilo, como el caso de acá, o puede ser un electrófilo, depende del caso. Esta reacción tiene que hacerse directamente con un haluro de la piridina y se utilizan compuestos que tienen litio, usualmente butil litio, o los derivados de litio, por ejemplo terbutil litio, serbutil litio y así sucesivamente, en condiciones anhidras. Usualmente se utiliza solvente seco, puede ser incluso THF, tetrahidrofurano, a condiciones de baja temperatura, menos 78 grados Celsius, y con atmósfera de nitrógeno. No puede haber absolutamente nada de oxígeno acá. Si hay oxígeno, esto se incendia. Recuerda que este es pirofórico. Lo que va a ocurrir acá es que el litio se intercambia por el haluro y formamos este intermediario. ¿Ya? Lógicamente los otros iones se van, pues, se tiene que ir como un bromuro de butilo. ¿Ya? Pero este es el intermediario que nos importa. Entonces, si nos venimos para acá, esta es la reacción general de las halopiridinas, cualquiera sea la halopiridina, 2, 3 o 4, en contacto con una base extremadamente fuerte, como es el butil litio, en las condiciones anteriormente mencionadas, atmósfera de nitrógeno, también baja temperatura, menos 78 grados Celsius. Lo que ocurre es que hay un intercambio entre el haluro por el ion litio. La ventaja que tiene esta cosa de acá es que permite la incorporación de nuevos grupos dentro de la estructura. Porque ahora la piridina, este pasa a ser una... Recuerden que el litio es positivo y este es negativo. Ahora esta estructura pasa a ser un nucleófilo. Entonces fácilmente esta puede atacar, por ejemplo, carbonos con carga positiva, ¿ya? Y generar este tipo de estructuras. No sé si lo alcanzan a ver. Acá tenemos la reacción del benzonitrilo y el carbono está acá, doble enlace con nitrógeno, y nosotros podemos hacer la incorporación de algún protón. La incorporación de protón en las reacciones que tiene el litio no es con agua ni con ácido, sino que usualmente se agregan alcoholes, porque son demasiado reactivos. Usualmente se utiliza algún alcohol, y el alcohol es el que le dona el protón a esta sustancia, porque si agregásemos agua podríamos explotar. ¿Ya? Y llegamos acá a una estructura que incluso nosotros la podríamos hidrolizar para liberar o intercambiar ese nitrógeno, por ejemplo, por un oxígeno. Entonces acá tenemos una metodología bien interesante. De hecho, las chiquillas, hay unas chiquillas que les di una de las reacciones de síntesis, que es para hacer bipiridinas, y tiene que ver principalmente con esta situación. Si nosotros tenemos este intermediario que está acá, nosotros podemos hacer un intercambio de este por algún otro tipo de heteroátomo. Por ejemplo, podemos usar cloruro de trimetilestaño, que está acá, que esta reacción no se ve usualmente en química orgánica, pero existe, ¿ya? Cloruro de trimetilestaño, y lo que ocurre acá es que nosotros intercambiamos el ion litio por este intermediario, ahí se me faltó la N, ¿ya?
Y a esta nosotros le podemos incorporar otro grupo funcional. Por ejemplo, un RBr, donde R puede ser una cadena carbonatada y B es un derivado halogenado, pero con un catalizador de paladio. De hecho, esas son las reacciones de Suzuki y de Stiril que les di en las tareas. Entonces, ¿qué podemos obtener acá? A partir de la piridina podemos incorporar este grupo R. ¿Se fijan? Mediante todo este cambio. Entonces tenemos un haluro, hacemos el intermediario de litio, el litiado, le hacemos la reacción con alguna sustancia que a nosotros nos interese, puede ser la anterior que era el ejemplo, o puede ser esta, y podemos hacer una reacción de acoplamiento e intercambiar ese halogenado por una cadena carbonatada o por algún otro grupo funcional. Entonces tiene hartas ventajas las reacciones con litio, ¿ya? Lo que sí me está faltando una que no está presente acá, esta. De hecho, esta la vamos a subir para arriba, porque ya que estamos hablando de litio. También tenemos la posibilidad que dentro de la piridina, en general, tenga algunos sustituyentes alquílicos, como por ejemplo esa o esta que está acá. Ya, perfecto. Estas dos posibilidades de acá. Y estas alquilpirinas son bien interesantes porque permiten hacer la incorporación de nuevos grupos funcionales. Pero ese protoncito que están acá necesitamos eliminarlo con una base. La base para utilizar, usualmente se utiliza, también son las bases que son con litio. De hecho, vamos a hacer una bien general. Imaginemos que tenemos la picolina, que está aquí, CH3, esa de acá, y queremos hacer una reacción. Entonces lo que debemos hacer forzosamente es agregar algún litiado, tiene que ser una base fuerte. Pensemos que vamos a agregar el LDA, igual funciona. El LDA es el litio isopropilamida, y lo que ocurre es que esta sustancia lo que hace, quita uno de los protones o hidrógenos al metilo y genera un intermediario que tenemos aquí. Este intermediario que está acá es un carbono negativo que es susceptible a hacer reacciones de sustitución nucleofílica. Por ejemplo, una reacción de condensación, por ejemplo, con un aldehído. Pensemos que podría ser con un aldehído. Imaginemos que tenemos un aldehído acá. Puede ser con cetonas o lo que sea. Entonces, este carbono que está acá puede atacar carbonos positivos. Se fijan que podemos aumentar la estructura de estos heteroátomos utilizando esta propiedad, que las aminas, o sea, las piridinas que tienen grupos metilos, esos metilos son susceptiblemente ácidos si se hacen reaccionar lógicamente con una base lo suficientemente fuerte. Entonces, como producto, obteníamos la primera parte de una condensación aldólica, que es esto que está acá. Entonces, primero por protonación y después por pérdida de una molécula de agua, esto se protona y pierde una molécula de agua, nosotros podemos optar o formar este tipo de sustancia. ¿Se fijan? Hacemos una insaturación. Esta que está acá es una reacción de condensación aldólica, que eran las tareas que les di antes de unos días que teníamos clases, ¿sí? Para que también la revisen. Acá está la reacción ya más explicada. Tenemos las alquilpiridinas, tenemos bases, se pierde ese protón y hay resonancia para poder estabilizar la estructura correspondiente. Entonces, con cualquier sustancia electrofílica que tenga carbonos o alguna sustancia que tenga deficiencia de electrones, se va a enlazar y se va a incorporar esa estructura. Por ejemplo, un derivado halogenado, si agregamos con un derivado halogenado, inmediatamente se va a colocar, o si agregamos cualquier otro tipo de sustancia. En el caso del ejemplo que yo les planteé recién, ese electrófilo era un aldehído, ¿ya? Donde el carbono es positivo. Entonces se incorpora, ahí tienen que hacer una protonación y después una reacción de deshidratación para generar acá el doble enlace. O si no, quedaría solamente con el alcohol. Acá tenemos nuevamente la misma reacción, pero utilizamos otra fuente o otra base, que es el fenil-litio. Puede ser fenil-litio, butil-litio, terbutil-litio o lo que sea. Se genera la deprotonación, se genera esta sustancia que se puede estabilizar por resonancia, y acá tengo la estructura con el carbonilo y obtengo el alcohol. Pero ese alcohol puede ser susceptiblemente deshidratado porque ese hidrógeno sigue siendo ácido. Si pierde ese hidrógeno con este oxígeno, acá se puede formar la insaturación.
para que lo tengan en consideración. Otra base que se pueden utilizar, que tenemos acá, es la... ¿cómo se llama? La sodamina o el butil litio. Tenemos las mismas estructuras, se fijan, ¿ya? Pero dependiendo de con lo que lo hagamos reaccionar, podemos obtener otro tipo de sustancias. Por ejemplo, si tenemos esta y la hacemos reaccionar con un derivado halogenado, obtenemos un aumento en la cadena de carbonos, porque el CH2 se va a enlazar al metilo, se va a perder el ion yoduro y el metilo se incorpora al carbono. De la misma manera lo podemos hacer con esta sustancia, el cloruro de bencilo, ¿ya? Entonces, este compuesto ataca a este carbono que está acá por sustitución nucleofílica, elimina el cloro y se incorpora. Y esta es la más interesante que tenemos acá. Si esto lo hacemos reaccionar con una nube o con hielo seco, con dióxido de carbono, el CO2 también es susceptible a sufrir ataques nucleofílicos, porque el carbono que está acá tiene un delta bastante positivo. Recuerden que tiene un estado de oxidación alto, que es más 4. ¿Ya? Entonces, este compuesto que está acá puede atacar aquí y puede formar el ácido carboxílico. ¿Se fijan? Ahí está el CO2. ¿Dudas ahí? Lógicamente tienen que pensar que estas reacciones primero forma el carboxilato, porque son negativas, porque están en medio básico y después ustedes tienen que acidificar para recuperar el ácido. Pero están siempre bien, ¿cómo se llama? Bien descritas. Te ponen al tiro, por ejemplo, el ácido o al tiro el alqueno, pero son todos los pasos sucesivos. Si trabajas en medio básico, obtienes siempre la sal y después tienes que acidificar. Ya sigamos acá. Ahora tenemos la otra posibilidad. No tenemos las alquilpiridinas, pero tenemos las hidroxi o las oxipiridinas, que son las que están acá. Significa que la piridina tenemos la incorporación de 1H, ya sea en cualquiera de las posiciones correspondientes. Posición 2, posición 4 o posición 3. No me gusta mucho el alfabeto y gamma, pero es la que tenemos. Posición 2, 3 y 4. Estos compuestos que está acá son susceptibles a formar los enoles que tenemos acá. Entonces, esta es la resonancia típica que tiene esta sustancia. Hasta aquí. Esa de ahí. Significa que en algún momento pueden estar de esta manera. Por ejemplo, ahí el OH. O pueden estar de esta otra manera. NH. Y acá como la cetona. ¿Se fijan? Es como amida y como alcohol. Es el mismo equilibrio cetoenol, por si acaso. Cetonólico, que es la aquí. Se fijan, está el alcohol y ahí está el doble enlace. Pero con el nitrógeno. Por eso que dicen que son piridinas o piridonas. Las piridonas son estas que están acá, esa estructura, y las piridinas son estas de acá. Esa es la idea. Lo que quiero preguntarles es si alguna vez ustedes les explicaron qué son los Sweeter-Young. ¿Qué es lo que eran los Sweeter-Young? ¿Le explicaron qué es lo que eran? ¿Qué son los Sweeter-Young? ¿Ya tuvieron biologías? A ver, es que no alcanza a leer ahí. Dame un minutito. Voy a tirar esto para acá. Dice... Sí, pues lo que pasa es que se pueden hacer todas las reacciones de incorporación de grupo que dice acá Juan, pero estas reacciones de acá ocurren en el equilibrio, están todo el rato funcionando. Y el Sweeter-Young es esto. Como están en el equilibrio de acá, en algún momento tenemos que el alcohol que está aquí tiene características ácidas y este nitrógeno que está acá tiene características básicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hidrógeno que está aquí se va a intentar ir hacia acá y va a formar un ion. No sé si se dan cuenta. El ejemplo del Sweeter-Young más claro o más sencillo son los de los aminoácidos. Por ejemplo, vamos a escribir un aminoácido bien sencillo. COOH NH2. Tenemos acá un ácido carboxílico, un compuesto carbonatado y tenemos una amina. Las aminas son básicas, los ácidos son ácidos, entonces usualmente este protón está desplazado para acá. Entonces casi siempre estas sustancias, oye, tan feo el 3 ahí. Estas sustancias están en forma de sal, están como neutralizadas a sí mismas. Esa es la idea del Sweeter-Young. Entonces estas son muy solubles en agua. Entonces el Sweeter-Young es una especie como de neutralización interna que tiene, ¿ya? Que usualmente los oxígenos están deprotonados y los nitrógenos que son básicos están protonados.
Esa es más o menos la idea. Vamos a eliminar esto de acá. Y seguimos hablando de las piridinas o piridonios. Entonces, este compuesto acá tienen bastantes estructuras resonantes. La estructura en alfa, se fijan que forma su ion, aporta la estabilidad que tenemos acá. Estas son muy estables. En 4 también se forma el ion, ¿ya? Aporta la estabilidad. Y el problema que tiene cuando está en beta es que en realidad como que no se forma el ion, se forma como al principio y es como medio complicado, ¿ya? Incluso acá hay un dipolo, ahí es más complicado. Pero usualmente es más o menos eso. Entonces la ventaja que tiene trabajar con estas estructuras que están acá es que permiten hacer diferentes tipos de reacciones al incorporarse a este grupo. Por ejemplo, en el caso de la 3-hidroxipiridina, en contacto con bromo, solamente en contacto con bromo acuoso, se genera una sustitución completa de la estructura aromática porque son bastante reactivos. De hecho, mira, si nos venimos acá, fíjense cómo son los dipolos de esa posición. Son bien susceptibles a atacar. Entonces se atacan principalmente muy rápido. De hecho, fíjate que acá está negativo, ahí también está negativo y en algún momento también esa posición también está negativa. Entonces, ¿cómo ocurre eso? A la incorporación con bromo, todo se broma. Y en el caso de la 4 que tenemos acá, los carbonos que están acá usualmente tienen carga negativa. Recordemos la resonancia que tenemos aquí. Bueno, no está muy bien descrita, pero la nitración también puede ocurrir aquí en ese punto y con rendimientos más o menos altos. Lo que sí se fijan que ahora está en forma de cetona, pero después uno genera la reacción de oxidación y esto se vuelve a transformar o sea, se aromatiza y ese hidrógeno se viene para arriba. Ya. Si nosotros quisiéramos eliminar el oxígeno que está acá por algún otro ion, podríamos usar la reacción que tiene las hidroxipiridinas o en su forma acá de piridona, son la misma porque están en equilibrio, con algún halogenante, agente halogenante. En este caso es el pentacloruro de fósforo. Lo que hace el pentacloruro de fósforo es que el fósforo es súper ávido por el oxígeno. Se enlaza súper bien con el oxígeno que tenemos acá. Y parte de los cloros que tiene empiezan a hacer sustitución nucleofílica en el enlace oxígeno-carbono que tenemos acá, generando la eliminación. ¿Se fijan? Entonces generamos el óxido de fosfina que están acá, o este fosfonio en realidad, no es un fosfonio, pero sí, se sirve como fosfonio. Y se genera lógicamente la sustitución del oxígeno que tenía la piridina, ahora por haluro. Y este tiene la ventaja de poder hacerlo reaccionar con litio, intercambiarlo con litio y tener la posibilidad de incorporar otros grupos funcionales. Entonces esa es una ventaja. Entonces, dependiendo más o menos de lo que quieran hacer o de la cantidad de reacciones que quieran hacer o el producto que quieran lograr, pueden partir de alguno de otros productos que son más sencillos de conseguir o de comprar. Los ejercicios de heterociclos tienden a ser bastante complicados porque mezclan bastante tipos de reacciones. Entonces, no son reacciones que son muy fáciles de recordar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es hacer una pequeña pincelada en uno de los capítulos que originalmente estaba en la descripción del curso, que se llama análisis retrosintético. ¿Qué es el análisis retrosintético? Es ver la estructura y empezar a hacer el análisis, ir haciendo algunos rompimientos y recuperar la estructura original que tenía la molécula. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Para ello vamos a tomar como base esta que está acá, ¿ya? Y vamos a sacar el puntero de dibujo, vamos a eliminar el texto, ¿ya? Para poder trabajar solamente con el monito, cuando se me borré todo lo que no quería borrar. Vamos a tirar para arriba y vamos a eliminar el título igual, para dejarlo acá. Entonces vamos a aprovechar que tenemos esta y la vamos a pensar como análisis retrosintético. Esta molécula que está aquí te pregunta que pongas los productos de reacción que permitan generar esta piridina sustituida. Esta reacción parte con la reacción de Hatchett, no sé si lo dije bien, que son una de las primeras que nosotros vimos en síntesis de piridina, que es esta que está acá, la reacción de Hantzsch, que está es más o menos parecida, pero los grupos son diferentes. Entonces,
Esta reacción usualmente se hace en medio básico. Entonces, por ende, en medio básico estos grupos que están acá no pueden existir, porque si no, no podríamos formar el compuesto. Entonces, este tenemos que transformarlo en algo que permita. Entonces, acá está el fenilo. Y estos grupos que están acá, usualmente son ésteres. Porque si no, la reacción no podría ocurrir, porque tiene que ser en medio básico. Metilo, metilo. Y ahí tenía la primera parte. Vamos a ponerlo con los enlaces mejor. Aquí. Ya, llegado a este punto, o a esta estructura que acabamos de dibujar, la podemos dibujar con más calma acá y darnos el tiempo de hacer el estudio completo. Vamos a hacer el análisis más o menos completo. En las reacciones de piridina, ¿cómo formaban las piridinas o el anillo que estaba acá adentro? ¿Recordaban cómo se hace esto? Esto se tiene que romper aquí y tiene que romper acá. Si que no se acuerdan, esta reacción se forma cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos esto. ¿Se acuerdan? Reacciones 1, 5 o 5 más 1. Entonces tenemos dos cetonas en posiciones 5 más 1 más el amoníaco en NH3. Deberíamos obtener este tipo de estructura. Entonces por eso es que el análisis retrosintético es bien interesante, pero lo malo es que no tenemos mucho tiempo para verlo en el curso. Pero lo vamos a tratar de hacer con los problemas que tenemos acá. Eso quiere decir que si tengo 5 más 1, puedo hacer la piridina para hacer el anillo sin miembro. Como ya tengo esto, lo tengo que llenar con todas las otras cosas que tengo. Por ejemplo, acá sería el pH y el fenilo. Tendría los ésteres que están acá. Colocamos aquí el metilo. Colocamos acá el metilo. Y colocamos acá el éster igual. ¿Ya? El problema que tenemos acá es que tiene que mantenerse más o menos los enlaces que están acá. Entonces, este no se nos tiene que ir. De ahí. ¿Ya? Eso es más o menos la idea. Entonces, ahora tenemos más o menos, entre comillas, claro lo que deberíamos obtener o a lo que queríamos llegar. Este que está aquí, de hecho mejor le vamos a quitar el doble lazo para hacerlo más fácil. Este que tenemos acá lo tenemos que romper y esto lo tenemos que separar. Entonces, para poder formar este tipo de sustancias, tienen que ver el mecanismo de la reacción, pero usualmente provienen de estos carbonilos, de S, y esto que está acá, en la reacción original, y esto que están acá, que me escribieron ahí, viene del aldehído. Este es medio difícil de ver porque en realidad es la reacción talista. Entonces tú ves ese mono y dices, la reacción de Hache. Y la haces al tiro. El gato. Te voy a poner para que te vea YouTube. Ahí está. Me está escribiendo el gato de la... Ya, vamos con algo más sencillo porque este era muy difícil. Ya, este es mucho más fácil. No es tan complicado como el anterior. Y este lo estamos viendo más o menos atrás. Lo que tenemos que hacer ahora, vamos a hacer todos los problemas. Lo que tenemos que hacer ahora es que estas reacciones de acá, tenemos que llegar a este producto a partir de piridina. Entonces, a partir de la pirina tenemos que llegar a este compuesto que está acá. Entonces vamos a hacer un poquito de análisis, más o menos, cómo se podría hacer. Si observamos acá, obtenemos que acá está la piridina. Entonces, el producto que tenemos que partir. Acá tenemos un CH2 y acá tenemos un ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces podemos hacer desde varias formas o plantear este problema. Para ello tenemos que recordar todas las reacciones que tenemos atrás para poder hacer esto. Entonces, si yo tengo piridina, sí, la misma, esa misma, la con CO2. Con esa misma exactamente. De hecho, esa es la con la que se hace. Tengo piridina, pero necesito incorporar acá un carbono, que está aquí. Tengo que incorporar un carbono. ¿Cómo la puedo hacer? Porque después tengo que incorporar el carbono y después le vamos a meter el CO2. ¿Cómo incorporamos un carbono acá adentro?
¿Se acuerdan? Si es un carbono, lo más fácil es exactamente un haluro de alquilo. Ahí me están respondiendo. Ahí lo tenemos acá. Lo vamos a poner ahí para que los vea YouTube. ¿Ya? Un haluro de alquilo. El problema es que esta reacción no puede hacerse directamente porque la piridina tiene pares de electrones libres y atacan rápidamente al sistema de acá y se forma un intermediario que a nosotros no nos interesa. Entonces lo que tenemos que hacer antes de agregar el yoduro de alquilo, tenemos que eliminar las características nucleofílicas que tiene la piridina. Y para ello nosotros tenemos que agregar o formar el N-óxido. Y para formar el N-óxido se tiene que hacer la reacción con un perácido. El perácido que usualmente se utiliza es el metacloroperbenzoico. Es así y así se llama. Entonces se hace la reacción con esos dos. Lo que hace este heteroátomo, que tiene 3 oxígenos ya, es que forma finalmente el N-óxido. Está sonando un celular. ¿Ya? Tenemos ahí esa sustancia. Al tener el N-óxido ya es más fácil partir porque el N-óxido cambia las posiciones de incorporación de los haluros de alquilo. Puede ser en la posición 2 o en la posición 4. Si hubiéramos tenido la piridina libre, la única posibilidad de incorporar el electrófilo es la posición 3 y no la posición 4 que necesitamos. Entonces, tenemos que partir, formar esta estructura. Ya teniendo el intermediario o el N-óxido, ahora sí podemos hacer la reacción con el haluro de alquilo. Entonces vamos a utilizar el yoduro de metilo, que es la forma más barata de tener metilos. Cuando este viene a formar el enlace, este viene para acá, este ataca acá. Y vamos a hacer el tiro porque me quiero ahorrar pasos. Y yo nos vamos a llevar ese hidrógeno de ahí. Entonces finalmente vamos a obtener como producto esto que está acá. Se mantiene el N-óxido y se mantiene la piridina. Pero ya incorporamos el grupo metilo, entonces estamos más o menos bien, estamos casi un paso de hacer la reacción. El problema que tenemos acá es que aquí está N-óxido y acá está la piridina, tiene que ser eliminado. Y para poder ser eliminado esa cosa, tenemos que hacer la reacción o el intermediario con fosfina. Cualquier compuesto de fósforo usualmente tiende a eliminar el oxígeno, pero nosotros en la clase mostramos este que era la trifenilfosfina. La trifenilfosfina elimina el oxígeno y se forma el óxido trifenilfosfonio, que es este compuesto que está acá, PPH3, 3. Y se libera la piridina. Y llegamos a la 4-metilpiridina. ¿Ya? Entonces estamos a puertas de hacer el problema, a terminar. Lo que podemos hacer acá es aprovecharnos de la reacción que nos dice ahí Juan, que es con el dióxido de carbono, y para ello necesitamos hacer primero 3 pasos. El primer paso, utilizar una base fuerte, butil litio. Entonces tenemos acá el CH2 negativo. Después la reacción con CO2. Si le hacemos reacción con CO2, vamos a obtener, de hecho, me está quedando sin espacio. Eso no me gusta mucho. Vamos a insertar una nueva diapositiva en blanco. Vamos a meternos en la diapositiva anterior. Vamos a tomar lo que estábamos dibujando acá. Lo copiamos y lo llevamos para acá. Para tener más espacio. Entonces con CO2, ¿qué ocurre acá? Es que el CO2 se incorpora aquí, que haría CH2 o negativo, ¿no es cierto? Y el paso final sería solamente agregar un poquito de ácido. Tiene que ser no ácido muy fuerte. ¿Ya? Así que vamos a tirarle un poquito de ácido acético, pero muy poquitito. Entonces finalmente obtendríamos el ácido que nos pide el problema. Ah, qué pesado. COOH. Y ahí terminamos el problema. Era bastante largo, ¿te fijas? Pero nos permite estudiar más o menos todo el concepto. Tenemos el concepto acá de piridina,
incorporar sustituyentes en la posición 4. Eso quiere decir que tenemos que pasar forzosamente por el N-óxido. El N-óxido nos da la posibilidad de entrar sustituyentes electrófilos en la posición 2 y la posición 4. Ya teniendo esa posibilidad, eliminamos el óxido de piridinio con el fosfina o con el compuesto de fósforo y después hacemos directamente la reacción. Una base fuerte, quitamos el protón y después, como queremos incorporar el grupo ácido carboxílico, le metemos dióxido de carbono. Sigamos. Falta B, que es este que está aquí. Vamos a quitar el cursor. Disculpen. Vamos a copiar este. Vamos a incorporar una nueva diapositiva en blanco y hacemos el problema 2, que es este que está acá. Ah, qué pesado. Problema 2. ¿Se les ocurre algo para el problema 2? ¿Cuál podrá ser la posibilidad? Este de acá no, po. El anterior sí, po. El anterior sí era un ácido carboxílico. Sí, pues exactamente. Acá tenemos varias posibilidades de hacer la reacción. Podemos partir desde varias vías, po. De hecho, me voy a poner acá para que lo vean ahí en YouTube. Entonces, la posibilidad es incorporar directamente ¿cómo se llama? El metilo. O hacer otro tipo de reacciones. Podemos hacerlo de varias maneras. No sé cuál es la más sencilla. De hecho, yo la tenía incluso hecha. No sé, alguien me escribió algo raro. Allá, mira, hagámoslo más sencillo todavía. Sí, pues hay que hacerlo con el óxido de pirina. Y aquí que lo base que también la había hecho con un reactivo más sencillo para que no nos hiciéramos tanto problema. Partamos primero con la piridina. Le agregamos el metacloroperbenzoico y obtenemos el N-óxido. Hasta ahí estamos bien. Y acá podemos jugar un poco, podemos hacer con varias formas esta reacción. Entonces, una que es sencilla en realidad es buscar un derivado halogenado que también lo venden, que ya tenga las características. A ustedes ya se ahorran bastantes pasos. Entonces, podría ser un derivado halogenado que ya tenga el doble enlace. O puede ser uno que tenga un alcohol. Ahí lo podríamos hacer. Mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer mejor? Vamos a hacer una cosa más fácil. Vamos a hacer algo más fácil. Para aprovechar de recordar un poco de reacciones. Vamos a tomar esta que está acá. Vamos a agarrar todo. Acá en alrededor mediano. Y ya que tenemos el paso, para que se vea más bonito, vamos a pegar esta acá. Imaginemos que tenemos ese compuesto. Ya lo hicieron. Si este compuesto le hacemos una reducción, por ejemplo con el litio de isopropilamida, obtenemos el mismo alcohol. Ah, no, pues estoy mal. No, estoy mal. Omitan eso. Ya. Sigamos. Entonces, porque me va a faltar un carbono. Por ejemplo, acá con yodo. Es el que había hecho pensado yo. Entonces este entra acá, este entra ahí y este entra aquí. Espérate que me faltó un enlace acá. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, está bien. Sí, está bien. Entonces este entra acá. Y finalmente obtenemos directamente el compuesto con el óxido, el positivo, y obtenemos el sistema acá. Entonces cuando le agregamos la PPH3, trifenilfosfina, recuperamos la piridina inmediatamente. Esa es una posibilidad.
Lo que quería hacer era utilizar el ácido, hacer la reducción y después hacer una deshidratación, pero se me había olvidado que el ácido que teníamos tenía solamente un carbono y este compuesto que tiene acá tiene tres, entonces no me servía. Vamos con el que siguiente. Este acá es bastante sencillo. De hecho, ni siquiera tenemos que hacer muchas cosas. Vamos a eliminar esto de acá, porque molesta mucho todo el tema de los formatos. Entonces tiramos esto para acá y este lo vamos a dejar acá abajo porque la reacción es más o menos la misma. Para poder sintetizar esta es extremadamente sencilla. Tenemos la piridina y queremos incorporar el grupo amino. Entonces lo que se hace principalmente es tomar la piridina libre, y se hace la reacción directamente con la soda amina. Está dentro de las diapositivas. Soda amina. La amina puede incorporarse a la posición 2 o la posición 4, independientemente acá, pero como nosotros necesitamos que el problema esté en la posición 4, ¿ya? Directamente lo vamos a hacer en la posición 2, disculpen. Lo vamos a hacer directamente en la posición 2. Entonces, lo vamos a poner aquí el NH2. Y ahí estaría listo el problema. Entonces, es directo. Sodamina, piridina, obtienes la aminación acá. ¿Por qué puse las dos? Porque para poder lograr esta necesitamos otro paso intermedio. No podemos llegar y agregar otro sodamina porque la otra sodamina en teoría debería incorporarse aquí, en la posición 4, o en la otra posición 2, pero nunca en la posición 3 como está escrita acá. Entonces lo que debemos hacer es hacer una nitración. Pero para poder nitrar no podemos llegar y nitrar porque este grupo podría sufrir porque tiene características básicas al igual que este. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a proteger el grupo amino. Para proteger, lo vamos a proteger con ese grupo. Entonces lo vamos a transformar en una amida. Y las amidas no son básicas. Entonces nos permite trabajar en la reacción. Entonces, de aquí podemos hacer la nitración con ácido nítrico y ácido sulfúrico. Como el nitrógeno está directamente enlazado al benceno, o al anhidro aromático, disculpen, puede darte las posiciones orto, que son estas de acá, o la posición para, que está acá, que es la incorporación del nuevo grupo. Y es justo más o menos lo que necesitamos acá. Entonces el grupo nitro, utilizando esta estrategia, nos permite la incorporación del grupo nitro justo aquí. Y para poder llegar de acá a acá, lo único que tenemos que hacer en el primer paso es un reductor. Y un reductor puede ser zinc con ácido clorhídrico. Zinc con ácido clorhídrico transforma este en el grupo amina, en NH2. Y en el paso 2 hacemos una hidrólisis ácida para poder romper esta molécula de acá. Y recuperamos los dos aminos. Primer paso, reducimos el nitro. Y segundo paso, hacemos la hidrólisis para eliminar esa estructura. Y tenemos hecho el problema 2 y el problema 3 de esta guía de problemas y ejercicios que es bastante complicada. Sigamos avanzando. Bueno, este también es más o menos lo mismo. ¿Qué haríamos acá? ¿Cómo haríamos la reacción? Tenemos la misma opción y podemos hacer la nitración. Este que está acá, podemos partir de varias formas para poder hacer la misma metodología. Lo más sencillo que se puede hacer es, la voy a hacer en paso porque es bastante larga. Paso 1 es preparar el N-óxido de piridino. Porque tenemos que partir de piridina. El paso 2 es hacer la nitración. Si nitramos, va a entrar en la posición 2 o la posición 4, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces acá incorporaríamos el grupo nitro. Paso 3, tendríamos que hacer una reducción. La reducción de las aminas usualmente es con zinc y ácido clorhídrico, o puede ser con paladio carbono, paladio con hidracina. Ambas son válidas, pero o incluso con hidrógeno también.
Si hacemos esa reacción, lo que obtenemos como producto es esta molécula que está acá. Paso siguiente, PPH3 para eliminar el oxígeno. Entonces obtenemos la aminopiridina, ¿ya? Después, paso, como el paso 5 más o menos, hay que proteger. Que me está quedando sin espacio acá. Tenemos acá la protección del amino. Y acá después habría que hacer la nitración. Si nitramos, hacemos la nitración, tenemos la opción que sea en 2 o en 4. No puede ser en 4, ¿no es cierto? Porque está el nitrógeno puesto. Entonces forzosamente tiene que incorporarse en 2. Entonces el nitro va a entrar aquí. Tenemos el nitrógeno acá. Y tenemos el sistema que está acá. Y para llegar aquí, solo habría que hacer una hidrólisis ácida para romper el grupo. Y llegamos a la estructura. Era bien larga. No sé si siguieron más o menos la idea del mecanismo, o sea, de las reacciones más o menos propuestas. ¿Sí? Más o menos la idea. Entonces, la vamos a recapitular más o menos para que veamos acá. Tenemos la piridina, que es lo que tenemos que partir para hacer esta sustancia. Y tenemos que decidir si incorporamos el nitrógeno primero acá o lo incorporamos acá. Para incorporar nitrógenos dentro de los anillos aromáticos tenemos que pasar por la nitración, tenemos que nitrar. O tenemos la posibilidad de meter estos aminuros. Pero el aminuro casi siempre entra en esta posición, entonces no nos sirve. Entonces vamos a partir de metodología larga. Primer paso, para incorporar nitrógeno acá, hacemos el N-óxido. Nitramos. Reducimos. ¿Ya? Reducimos. Después eliminamos el oxígeno para tener esta sustancia que está acá. Protegemos el nitrógeno para que no se nos vaya a oxidar. ¿Ya? Hacemos una segunda nitración. Y la nitración, como el nitrógeno es un grupo activador, es ortopara, no tiene posibilidad de entrar en 4, solamente va a entrar en 2, que tenemos el nitro acá, y después eliminamos por hidrólisis el grupo protector y llegamos a la estructura propuesta. Esa es más o menos la idea. Sigamos con los problemas. En este ejercicio que está acá, nos pide que propongamos un mecanismo más o menos razonable que permita la incorporación o la reacción de este grupo con este que está acá. Esta reacción que está acá es similar a la reacción de adición. En realidad es una reacción de adición de Michael. Donde, ¿qué tenemos? Tenemos acá la acetilacetona. Y tenemos acá la 2-etenilpiridina o 2-vinilpiridina. Sí, 2-vinilpiridina. ¿Ya? Y necesitamos generar esta sustancia que es más extraña. Usamos ahora una base. Esta base que está acá se tiene que llevar hidrógenos ácidos. Los hidrógenos ácidos que tenemos son estos dos que están acá. Por definición, estos son los más ácidos porque están dentro de estos grupos carbonilos que pueden resonar. Y acá tenemos estos hidrógenos que no son tan ácidos. ¿Ya? Entonces, la primera reacción va a ser de este a aquí. Entonces vamos a generar el acetilacetonato. Ya teniendo el acetilacetonato, esto lo hacemos reaccionar con nuestra vinilpiridina. En la reacción de adición de Michael, siempre el nucleófilo entra en el carbono desprotegido. En este caso es el carbono que está aquí. Y este se viene para acá. Esa es la teoría de la reacción de Michael. ¿Ya? Entonces, obtenemos el enlace tal cual como está en el problema planteado. Pero tienen que considerar que esto está con la carga negativa, ahora está aquí. ¿Ya? Y para poder llegar de aquí a aquí, lo único que hay que hacer es agregar un poquito de ácido en un paso posterior a la reacción. Entonces el mecanismo es bien sencillo. Se deprotona el hidrógeno que está acá, que es ácido. Esto ahora pasa a ser un nucleófilo y ataca al carbono que está acá.
desplaza el nudo de electrones al carbono que está aquí, dejando la carga negativa, y después si solamente hacemos una protonación, obtenemos el producto correspondiente. Ese sería el problema de esa guía. ¿Ya? Acá lo que tenemos que hacer, dice, escriba la estructura del producto orgánico esperado para las siguientes condiciones de reacción. Tenemos esta piridina, que es la 2,3-dimetilpiridina con aminuro, y después haces aminuro con un aldehído, que es más o menos para pensar cuál podría ser los productos de reacción. A ver si tengo todo bien. ¿Qué podremos hacer ahí? ¿Cuál podrá ser la reacción? ¿Se le ocurre? De hecho nos quedan unos minutitos nomás. La clase va a terminar a las 2:30 porque tengo que renderizar el video y lo tengo que subir. ¿Ya? Si quieres hacemos uno de estos, hagamos el primero, para dejarlo más o menos en contexto. Vamos a sacar un pantallazo. Está una diapositiva en blanco y este lo vamos a poner acá arriba. Ya. Este puede hacer, o pueden haber diferentes procesos de reacción, pero lo que más se me ocurre, que es como más lógico, es que tenemos acá una base fuerte, que usualmente no va a poder entrar acá, porque si entra aquí en realidad tenemos dos posibles productos y vamos a escribir los dos, ¿ya? Porque ambos productos podrían ser probables, porque recuerden que tenemos acá un sitio libre, ¿ya? Partamos con la primera posibilidad, o probabilidad que podemos pensar. La primera probabilidad es que tengamos un aminuro, una base fuerte. Tenemos hidrógenos potencialmente ácidos, pero este es más ácido que este, porque la carga negativa se puede estabilizar. Y podemos obtener un CH2 negativo y un CH3. Y después lo podemos hacer reaccionar con el... vamos a escribir mejor como estructura orgánica, mejor, que es más bonito. Con el benzaldehído. Entonces este puede ingresar aquí, ahí, y eso puede venir para acá. Entonces podríamos obtener como primera posibilidad esta estructura. Ya pues pesado, ahí está, con carga negativa. Y está el metilo. Si esto es lo que hacemos, nosotros hacemos una protonación. Obtenemos el mismo compuesto, pero con el hidrógeno ahí en esa posición. Esto lo vamos a borrar aquí. Si nosotros hacemos la protonación directa, obtenemos el alcohol. ¿Ya? Esa es una posibilidad, posibilidad 1. ¿Cuál es la posibilidad 2 de esta reacción? Que tiene la posibilidad es que el aminuro haga un ataque nucleofílico y se incorpore aquí, ahí. Entonces lo voy a escribir al revés para poder hacer el problema. Esa es la posibilidad 2. Y tenemos la reacción con el amino. ¿Qué me dicen con el primero? Sí, son posibilidades, porque lo que pasa es que es la parte de las reacciones que dice cuál es el producto que se forma. Entonces, con lo que hemos estudiado tenemos esas dos posibilidades, pues no hay otra opción. De hecho, te va a venir para acá. En esta reacción te dice que generes cuál es el producto o los productos que se van a formar. Entonces, si está pensado como base, se pierde un protón, que este es el más ácido, y ataca al aldehído y forma el alcohol. Y se puede deshidratar para formar el doble enlace acá, que es el alqueno, que eso se llama condensación aldólica. O también, como no sé la razón, porque no te dice que es sodamina o de alguna cosa en general, puede ingresar en el... No, ambos también. No hay... No, yo no los veo que sean incorrectos. ¿Ya? Debería funcionar igual. En todo caso yo me quedaría más con el 1 que con el 2, ¿ya? Con el aldehído, cuando tienes el compuesto con carga negativa, ataca el carbono positivo como nucleófilo, se abre, queda el compuesto con carga negativa y después tendrías que protonar. Entonces, para no poder dibujar tantas veces, le escribí el hidrógeno,
que usualmente es lo que se debería formar. Pero ambos deberían estar más o menos correctos. No le veo por qué deberían estar malos. Y el otro paso 2, este yo lo veo como menos probable. Si se incorporase la mina acá como ataque nucleofílico acá, en esa posición, obtendríamos este compuesto. Si nosotros tenemos aminas con carbonilos, se forman las iminas, ¿ya? Entonces acá el producto es diferente. Para obtener uno u otro producto, generalmente hay que tener cuidado con las condiciones en las que se hace la reacción, ¿ya? Y ver qué se agrega primero. Ahí está el compuesto. Porque recuerden que ese oxígeno más esos dos hidrógenos se van como una molécula de agua. Y formamos la imina. Entonces, si la reacción la hago a baja temperatura y hago estos dos primeros, debería obtener la de protonación y después le agrego el aldehído, debería obtener esto. Si mezclo todo junto, también una alta probabilidad de que se genere esta otra reacción de acá. Pero ambas deberían ser más o menos correctas. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá.